¿Alguna pregunta de Abraham? Bueno, Abraham prácticamente a esas alturas, ya cuando tiene la visión de Yahvé, ya puede pasar, puede pasar la fe, transmitir la fe, ya puede desaparecer de la escena para que continúe otra historia, otro ciclo. Y continuará el ciclo. Acuérdense que vamos a tener historias como paralelas, así como tuvimos la historia paralela de la modelo de hospitalidad como antivalor o violencia. También vamos a tener la historia de Isaac, que es el el hijo de Sara, pero también viene la historia de Agar con su hijo Ismael, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo estas historias paralelas. Vamos a continuar con la historia de Isaac, ya con el ciclo de Isaac. Vayan al capítulo 21, por favor. Y Isaac, los nombres en la Biblia tienen importancia. Cuando en la Biblia se le pone a un nombre, es con algún motivo, a veces de misión, o con algún motivo teológico. Isaac, el que va a reír. ¿Se acuerdan de dónde viene esta idea? De Sara, de la madre. En el capítulo 21 dice: como lo había prometido el Señor, se ocupó de Sara. El Señor realizó con Sara lo que había anunciado. Sara concibió y dio a luz un hijo al viejo Abraham en la fecha que le había anunciado Dios. Bueno, no le quitó lo viejo a Abraham, ¿verdad? Al hijo que le había nacido, que había dado a luz Sara, Abraham lo llamó Isaac. ¿Se acuerdan que estamos en tiempos donde el tener hijos sí es una bendición? Por todo lo que implica. No digo que ahora no sea una bendición, ¿verdad? Pero allá se necesitaba la mano de obra. Allá se necesitaba la mano de obra. Se corría el riesgo de perder la tierra si no había gente que la cuidara, si no había los descendientes. Al hijo que le había nacido, que había dado a luz Sara, Abraham lo llamó Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac al 8º día, como lo había mandado Dios. La idea de la circuncisión va a ser el pacto visible de pertenencia. Esta idea de circuncidarse no tiene orígenes en el pueblo de Israel. Parece que ha habido otras culturas más antiguas que también han practicado la circuncisión. Entre ellas, Egipto también practicaba la circuncisión con diferentes motivos. También algunas culturas africanas antiguas también practicaban la circuncisión con otros motivos. Entre los motivos que en algunas culturas se daban a la circuncisión era el paso por cuestiones de higiene. Por cuestiones de higiene se les daba, se cree que se hacía esto. Y esto va a ser como un sentido de pertenencia, como un marcador de identidad. El problema con la circuncisión es que mucha gente se va a confiar de decir estoy circuncidado y prácticamente van a hacer lo que quieran. Estoy circuncidado, le pertenezco a Abraham, soy de la familia de Abraham, luego entonces soy del pueblo de Dios. Y cuando se abusa este tipo o se confía demasiado el pueblo por estar circuncidado, van a aparecer la voz de los profetas con la advertencia: circuncídense el corazón. ¿Por qué? Porque la marca, si no va de acuerdo a actitudes, a valores, a principios, no sirve de nada. Los profetas van a ser bien estrictos en decir, bueno, no importa que estés circuncidado. Y también acuérdense que este problema de los circuncidados e incircuncidados le causó mucho problema a Pablo. A la primera comunidad tuvo que resolver o
O nos abrimos aceptando a personas no circuncidadas, o nos cerramos para que todo el mundo sea circuncidado. Y bueno, estas prácticas vienen desde el pueblo, desde la tradición de Abraham, ¿no? Abraham cumple el ritual, es decir, le ofrece a Dios su hijo, se lo entrega por medio de la circuncisión. 100 años tenía Abraham cuando le nació su hijo Isaac. Sara comentó: el Señor me ha hecho bailar, los que se enteren bailarán conmigo. Imagínense, pues prácticamente es un milagro. Sí. Ese es uno de los temas que va a aparecer continuamente en la Biblia. Todas las grandes patriarcas y las grandes matriarcas, todos son estériles. O tienen problemas con tener sus hijos. O sus hijos no nacen en situaciones normales, no son una familia normal. Tienen estas, aparte de otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, se encuentra en torno al pozo. Pero esto es casi como una continua repetición de motivos, de que la esposa es estéril, es anciana, y claro, si ser mujer ya era una maldición. Ahora ser estéril era una doble marginación. La idea de ser estéril, que hasta la fecha piensan que la mujer solamente vale por el hecho de que puede dar bebés como si fuera máquina. El día que ya no da bebés, o la mujer que no da bebés, la sociedad a veces es muy cruel, ¿verdad? ¿Alguna de ustedes han conocido a alguien que no puede tener hijos? ¿Y cómo se sienten? No ustedes, porque ustedes sí han tenido hijos. Pero las que ustedes conocen, ¿cómo? Como si ella cuando ve a un niño como que se le quedara viendo con añoranza, o es una mujer como solitaria. Ya que usted conoce. Se sienten incompletas. No se sienten realizadas. No se sienten realizadas. Pero ¿quién les habrá metido todas esas ideas? Es la misma sociedad. La cultura. El marido. Termina a veces padre porque dices, bueno, no puedes tener hijos hasta que te cases. Entonces te casas si no tienes hijos. Es lo que piensan, pues. Porque así dice una amiga mía. ¿De qué? ¿De que se casó y no tuvo hijos? No tiene todavía, está joven, pero cuando yo me iba a casar, me dijeron mis amigas, ay, ¿para qué te vas a embarazar tan pronto? Vete al doctor que te dé anticonceptivos. Y yo ahí voy de obediente. Y me dice el doctor, ¿puedes tener hijos? Yo no sé, padre, pues apenas me Doctor. voy a casar. Es que el doctor, no, es que en la manera de formar conciencia, el doctor, el padre y el juez forman la antitrinidad. Pues así me dijo, ¿puedes tener hijos? Le digo, no. Le digo, pues no sé, apenas me voy a casar. Dice, entonces, ¿de qué te vas a cuidar si no sabes si vas a poder? Espérate y luego te cuidas. ¿Y si tuvo hijos? Yo tengo 3. Pero no es por obra del Espíritu Santo. Y niñas, no tuve hombres. 3. ¿Y qué, valen menos las niñas o qué? No valen más. Ah. Yo doy gracias a Dios. Pero ven como que, y niñas, así como, pero como que, bueno. Estoy esperando un correo porque no sé si va a haber clases Pásenle el botecito al padre. Pásenle el botecito al padre. Ah, no, te lo pongo. Cuando ya lo llenes tú, cuando le eches tú, me lo pasas a mí. Ajá. Ya le puse, padre, sí. A saber. Lo que les estoy diciendo es que estoy esperando este correo porque el día del lunes nosotros tenemos clase. A menos que reciban un texto diciendo lo contrario, no vamos a, por eso no les iba a decir, porque se van a confundir. El lunes tenemos clase, pero si reciben un texto de emergencia de Elia, lo pasan, lo comunican. Y por favor aprendan a decir sí, lo recibí, gracias. Nada más una palabrita, no les cuesta nada. Sí contesto. Yo creo que contestan 2-3%.
Dije que contestan 2-3%, a lo mejor tú estás en ese 2-3%. Oiga, que comieron el chicharrón, ¿verdad? Ay. Bueno, volvemos al texto. Entonces la idea de bailar, la idea de decir, ok, Dios le quitó la deshonra. Dios le quitó la deshonra. Y lo mismo va a decir, por ejemplo, Isabel cuando quedó Juan, ¿verdad? O sea, literalmente era un estigma que la mujer cargaba el no poder tener hijos. Y el hecho de que le den un hijo le da posibilidades de seguir perteneciendo, porque de lo contrario, la mujer sin hijos quedaba muy vulnerable. Su hijo era como el boleto para la tierra, para tener pertenencia y seguir existiendo. El niño creció y no, con Rubencito nos vamos a hacer ricos. Y como ya le nacieron dos, No lo destape. aquí, ay sí, no se destapa. Y como ya van dos, tiene que ser un billete gordo, vamos a ver de cuánto es. Ay, Juanita, un peso puso, ay, qué feo. Bueno, ¿no quería que le pusiera ahí? ¿Le puso $1? A ver, esperemos, veamos cuando saque la cartera. Ok, creció el niño y lo destetaron. Ese será como un ritual, el destete. El destete será acaso un ritual para decir, bueno, ya va a entrar en otro momento. Es bastante significativo que yo no tengo mucho conocimiento si hay alguna práctica cuando el niño ya no deja de beber leche y cuando ya pasa a comer comida sólida. Pablo va a tener una imagen por allí acerca de la fe, ¿no? De cuando éramos niños, comíamos cosas de niño. No sé si habría algo. Posiblemente tenga que ver con alguna práctica, con algún simbolismo, o estoy solamente especulando, no he leído, no le he puesto atención a ese detalle, pero también puede ser el sentido de que a lo mejor los primeros meses o el primer año sean los más difíciles para la sobrevivencia, y el hecho de que ya pueda valer o que haya pasado los 2 primeros años o 3 años y que se haga la fiesta, a lo mejor es símbolo de decir, bueno, parece que ya la libró. Pero el hecho es de que ese evento del destete fue motivo de alegría, ¿no? Hace el banquete. Dice, pero Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de Agar, la egipcia, jugaba con Isaac. Fíjense cómo estos dos pueblos coexisten. Cada madre con sus respectivos hijos y cada hijo interactuando con sí. Pero los dos niños, Isaac e Ismael, jugando entre ellos. Esa es una metáfora muy preciosa para en estos momentos tan difíciles donde los hijos de Ismael y los hijos de Isaac no se pueden ver. En vez de jugar, se avientan bombas. Pero esto no ha sucedido siempre. La gente regularmente piensa que los problemas, los conflictos de Palestina con Israel vienen desde tiempos bíblicos. No es cierto. Ha habido muchos periodos donde efectivamente pueden los niños y las niñas de ambos lados convivir, jugar. Yo tengo, por ejemplo, amigos todavía que me recuerdan, dice, pero si hace unos cuantos tiempos todavía nuestros abuelos nos ponían a jugar todavía con los otros amigos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el padre envenena o la madre envenena al niño? Le mete sus miedos, sus prejuicios y prácticamente ya lo condena a dividirse, a odiarse, ¿no? Es bastante profético. Soñar con que algún día todos los niños y las niñas del padre Abraham, por eso hay un curso aquí que se llama así, las religiones del padre, los hijos del padre Abraham, que junta
a los cristianos, a los judíos y a los musulmanes, porque las tres religiones monoteístas más grandes, más importantes del mundo, tenemos a Abraham como padre. O sea, nos legitima, nos cobija el simbolismo de Abraham. Y bueno, yo creo que Abraham estaría muy contento ver que sus hijos y sus hijas conviven, ¿verdad? Pero parece que aquí Sara, claro, tiene que ser la mujer, parece que es la que comienza a meter los miedos y le dijo a Abraham: expulsa a esa esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo, con Isaac. Bueno, ya después vamos a ver la historia de Agar. Padre, aquí en la mía dice Agar, bueno, se burlaba de su hijo Isaac. ¿En qué versículo? En el 10, en el 9. En el- Sara vio que el hijo de la egipcia Agar había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, ¿De qué Biblia es esta? latinoamericano. Se burlaba, no tiene ningún, no es una buena traducción esa. Es jugaba. Pero Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de Agar la egipcia jugaba con Isaac. Bueno, claro, es. ¿Y qué dice que se burlaba de? Ajá, se burlaba de su hijo Isaac, como que el de Agar. Como que le estaba haciendo bullying. Era más grande también, ¿verdad? Ajá. Se burlaba, tendría que checarlo, pero no, o lo agarraría, y bueno, y a la madre entonces a esa le molestó. Ahora, a ver, Diego, búscala, a ver, alguien, la de Jerusalén que tiene. Jerusalén dice, vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac. Da más bien no, yo no había tenido esa traducción, se tendría que ver, pero la de Jerusalén regularmente es muy literal. La Biblia de Jerusalén es muy literal a los textos originales. Las traducciones que ustedes tienen a veces tratan de suavizar cosas, o a veces en vez de traducir interpretan. Este es otro de los riesgos de los biblistas cuando estamos traduciendo. Alguien tiene que traducir, alguien tiene que poner algo. Por ejemplo, yo que trabajé el libro de Jueces en esta Biblia de nuestro pueblo, nosotros no hicimos traducciones, lo que estábamos haciendo es interpretando con las notas de pie de página. Y le estoy diciendo, le digo al que está editando, al encargado de toda la obra, que no es biblista, que es editor, le estoy diciendo, no traduzcas que la concubina le fue infiel, porque en el original no dice que le fue infiel. Dice que la concubina se enojó con él. Pues no me hizo caso. Tradujo como que le fue infiel. Dijo. Y claro, es una gran diferencia. Enojarse a serle infiel. Entonces, bueno, allí siguió otras traducciones, pero no fue fiel. En este caso, posiblemente quieren rescatar la figura de Sara. Porque si, bueno, le tienen que dar si ve Sara que su hijo, que el hijo de la esclava está agarrando al pequeño Isaac de juguete, pues es lógico que la otra va a reaccionar. Pero en cambio, si los dos niños están jugando, ¿qué sería más lógico? A ver, piensen ustedes por un momento, quitándonos todos nuestros miedos. Si las dos personas las dos mujeres y con otra gente viven en torno a la tienda, seguramente las costumbres y todos los niños juegan con todos. ¿Qué sería más lógico? Lo más lógico parece ser que a lo mejor están jugando y le entra, el contexto te dice que habla de la herencia. Fíjense lo que dice.
Le dice a Abraham, expulsa a esa esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo, con Isaac. Está hablando de herencia. Entonces tiene que encontrar un motivo para... Bueno, vamos a hablar después del hijo de Agar cuando hablemos de Agar. Yo nomás, sería también porque antes de cuando Agar tuvo al niño, se burlaba de esta Sara, ¿no sería más o menos por ahí también? Cuando Agar tuvo el niño, Sí, porque cuando Agar tuvo a Ismael, Agar se burlaba de Sarai. eso es lo que nos dice el texto, que la maltrataba. Vamos, todas estas preguntas van a ser más iluminadas cuando volvamos la próxima semana sobre las mujeres que aparecen en la narración. Vamos a ir otra vez sobre el texto de Agar, porque no lo vimos, cuando nació Agar, y bueno, después allá comentamos. Después de esto, bueno, vamos a pasar toda esta historia, porque vamos a regresar. Abraham hace lo que Sara quiere. Bueno, y ustedes también se imaginan, ahora resulta que aquí Sara tiene voz, aquí Sara manda. ¿Por qué no se rebeló cuando Abraham le dijo que mintiera y que era su hermana? O sea, los personajes solamente son movidos como el autor quiere. Ahora resulta que aquí sí es bien machota. Y ahora resulta que el Abraham le hace caso a Sara. Ajá, sí. Entonces, ¿no es verdad que son hermanos? ¿Que quieren hermanos? ¿Quién y quién, mamita? Abraham y Sara. ¿Me dice hermano? No eran pareja. ¿O de dónde viene esta idea de...? Yo creo que fue donde le dijo que era su hermana, ¿no? Que se Yo lo que hiciera tenía pasar. entendido que era su No, era que le digo que dijera que era hermana para que no lo mataran. No, eran pareja. Yo pensé que eran las dos cosas. ¿Hermanos y pareja? No está descabellada la idea de ser hermanos y de ser pareja en el mundo bíblico, de ser parientes cercanos. O sea, esas eran prácticas comunes. Pero en este caso eran pareja. Eran pareja. Entonces, después Isaac crece y fíjense, ya aquí se despide Abraham, ya está listo para dejarle todo, ya Isaac creció rápido. Y la última preocupación de todo padre, de toda madre, es que su hijo se encuentre con una buena mujer. Y las buenas mujeres que no existen, regularmente, o los buenos hombres tampoco que existen, son los testamentos de los patriarcas. Este género se llama testamento. Cuando el patriarca va a morir, el género literario que se utiliza es, el patriarca está listo para morirse, llama a todos sus hijos y les empieza a advertir de todos los problemas que van a venir, les empieza a advertir de que van a encontrarse con mujeres que los van a cautivar y les empieza a advertir de que no se casen con mujeres de otra religión, de otro país, de otra cultura, porque los van a llevar al mal. Les empieza a recomendar de que se quieran, de que se cuiden, de que le dejen la pasada a fulanito. Estos son los testamentos de los patriarcas. Los testamentos que a la muerte, ya cuando están en el lecho de muerte, llaman a todos sus hijos y a sus hijas y comienzan a dar encargos, a encargar, te encargo esto. Y claro, porque cuando la gente está en el lecho de muerte y acepta esa promesa, pues es una manipulación de sentimientos, ¿verdad? Entonces, en los testamentos de los patriarcas, tenemos testamentos de todos los patriarcas, son obras apócrifas que se escribieron en tiempo de los evangelios. Y el patriarca se está muriendo y nunca se muere. Se aventó 30, 40 capítulos y sigue dando. Hay una señora, la más riquilla de allá del rancho, que era la más riquilla, ahora ya no. Tenía su tienda y todavía tiene su tienda en otro, allí. Dice, le dice a su esposo, no tuvieron hijos. Dice, mira, se llama Primitivo. Cuando yo me muera,
no quiero que me vayas a velar donde está la tienda, porque tú no ves y te van a robar las cosas. O sea, está haciendo el testamento de la patriarca. Todavía se está muriendo la señora, o sea, está muerta y toda preocupándose. Qué mezquinos somos, Dios mío. Qué mezquinos somos. Ustedes no se están preocupando por las casas. Bueno, entonces el testamento, Abraham le preocupa con este testamento, con este género literario, que estos testamentos, estos géneros todavía existen, todavía existen, y a lo mejor a ustedes cuando el papá, la mamá estaba en agonía, les llamaron y les dijeron, te encargo esto y 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 otro. Y entonces esos testamentos todavía existen. Abraham tiene que, antes de morir, para que pueda morir en paz, tiene que dejar las indicaciones. Por aquel tiempo Abimelech, con Ficol, su capital, dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces, por tanto, júrame por Dios aquí mismo, que no me engañarás ni a mí, ni a mi estirpe, ni a mi linaje, y que me tratarás a mí y a esta tierra mía, donde resides con la misma lealtad con que yo te he tratado. Abraham respondió, lo juro. Pero Abraham le reclamó a Abimelech por el asunto del pozo del que se había apoderado sus criados. Abimelech le dijo, no sé quién lo habrá hecho. Tú no me lo habías dicho y hasta hoy no me había enterado. Entonces Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, y los dos hicieron una alianza, pero Abraham apartó 7 ovejas del rebaño. Y Abimelech preguntó, ¿qué significa estas 7 ovejas? Respondió, estas 7 ovejas que recibes de mi mano son la prueba de que yo cavé este pozo. Por este lugar se llama Berseba, porque allí juraron los dos. Entonces, esta historia, la historia de los pozos, esa no era lo que les estaba tratando, lo que es, el juramento era después. Bueno, después va a pasar, viene el juramento que le estaba diciendo. Esta no es la historia que quería. Bueno, en el capítulo 22, la tierra, acuérdense, la tierra y los pozos siempre van a entrar en confrontación. Más adelante les digo dónde estaba el testamento espiritual del género. En el capítulo 22 dice, después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham. Otra vez. Ya esta va a ser la prueba definitiva. ¿Y qué va a ser la prueba definitiva? El sacrificio de su propio hijo. Dios le dice a Abraham, respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, a tu querido Isaac, vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Esta historia del sacrificio, el akeda es un término de este hebreo. El término es para designar el akeda. El akeda el sacrificio, así se le llama en el hebreo, el akeda, es con la finalidad, más bien nos podríamos preguntar qué finalidad tiene este sacrificio, por qué Dios permite el sacrificio o exige un sacrificio. Dice que para ponerlo a prueba. ¿Será qué tipo de Dios es esto? Esto suena como una aberración. Para que ustedes sepan cuando te amo, a ver, sacrifícame a tu hijo. ¿Qué está detrás de fondo de esta historia? ¿Qué es lo que está detrás de este texto? La confianza en Dios. Todavía no sabemos si Abraham confía. La lealtad. Parece ser que Abraham se va moviendo confianza y en la altar. Pero para sacrificarle al hijo de la promesa. Bueno, lo que le está pidiendo desde el punto de vista que lo queramos ver es una barbaridad. Tiene posiblemente la connotación de no hacer sacrificios humanos, de prohibir sacrificios humanos. Posiblemente el autor esté tratando de corregir los sacrificios humanos. En el libro de Levíticos, allá por el capítulo 18, creo, en el capítulo 18 está entre sus leyes, no sacrificarás hijo para Moloch. Moloch era la divinidad donde mucha gente iba y sacrificaba a sus hijos. Los sacrificios humanos siempre han existido. Y
en teoría, la gente no debería de sacrificar hijos humanos, pero en la Biblia existen sacrificios humanos. Bueno, tenemos este que no se lleva a cabo. En el libro de los jueces vamos a tener un sacrificio donde sí se lleva a cabo, donde Jefté sacrifica a su hija, que le salió al encuentro. ¿Se acuerdan ustedes que hizo un voto y dijo, si salgo libre de esta batalla? El libro de los jueces es fascinante, ¿eh? En el versículo 21 de... En el capítulo 18, 21, está juntamente también con no te acostarás con varón, porque ese está como en el 18, porque son cambios de transgresiones de sustancias y todo. Entonces, había la prohibición de no sacrificar hijos a Moloch, de no sacrificar vidas humanas. Si hay una ley que obliga o que dice no sacrificar vidas humanas, quiere decir de que la gente está sacrificando vidas humanas a otro Dios. Y con la reforma de Josías, Josías, trató de purificar al pueblo de Israel de todas esas prácticas, pero la gente sigue haciendo lo que le resulta más atractivo, ¿verdad? Entonces, posiblemente esta historia del sacrificio de Isaac es para iluminar ese evento de que la gente estaba sacrificando y posiblemente, bueno, preferible sacrificar al cordero que sacrificar a un humano. Pero sabemos, les digo, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos Jueces, de que sí se sacrificaban. Y también hay evidencias desde el punto de vista arqueológico. Se han encontrado altares donde posiblemente se sacrificaban vidas humanas. Nosotros podemos decir, bueno, estas son maneras muy bárbaras, pero piensen en su contexto de ellos. Sí, Oscar. Estamos hablando nada más de sacrificios, es a matar al ser humano. Cuando ahorita que nos leyó en Jueces 19, un sacrificio cuando él ofreció a la concubina para que abusaran de él. Sí, ese es un sacrificio, pero ese es un sacrificio más perverso, porque ese sacrificio lo hizo para proteger su cuerpo. ¿A quién querían violar en el libro de Jueces? A él. Pero preferible que penetren a una mujer a que penetren a un hombre. Y bueno, acuérdense que se movían con la mentalidad también mexicana de que es preferible penetrar a un hombre. No lo voy a decir para que Mari no se enoje. Entonces, el sacrificio ritual tiene otras características porque va en honor de toda la comunidad. Pero allí también fue otro tipo de sacrificio. Pero el sacrificio del que estamos hablando ahorita es un sacrificio cultural de rito, que tiene ciertas reglas y que quiere adquirir ciertas gracias de Dios o de la divinidad. Entonces, podemos ver entonces de que este sacrificio va a ser una de las maneras en que el pueblo va a adquirir la bendición de Dios. Los evangelios presentan el sacrificio de Jesús como una queda, como el sacrificio de Isaac, en la misma línea. Incluso los judíos de tiempo de Jesús, contemporáneos a los evangelios, van a revivir también esta idea de la queda, de la persona que se sacrifica por el bien de otra persona. Y por eso es que Jesús es el Hijo amado, ¿se acuerdan? Al igual que Isaac. Jesús es el Hijo amado. En la historia del Corán, en el libro del Corán, a quien Dios va a sacrificar es a Ismael. Y claro, pues que es la historia de ellos. Y hay una gran fiesta cuando
cuando en el mundo musulmán, cuando se celebra este evento, cuando Dios va a sacrificar, cuando Abraham va a sacrificar a Ismael, que tienen sentido leyendo desde el punto de vista del Corán, porque ¿quién era el primogénito? Ismael, o sea, pero él no es la historia oficial. Recuerden que nosotros estamos leyendo la historia desde el con los lentes de los judíos, con la historia de los judíos. Pero si la leemos desde el punto de vista de los musulmanes, para ellos, Ismael, ellos van a trazar su origen a Ismael. Van a trazar su origen y claro, para ellos el héroe, ¿quién va a ser? Ismael. Y hacen una gran fiesta, comida especial y que invitan a todo el mundo. Si ustedes algún día suceden que están en alguno de estos pueblitos, de estos pueblos musulmanes, son tratados como reyes, de verdad. Es una fiesta increíble. Sacrifican corderos, sacrifican... Hay tantas dulces, tantas cosas. Y aunque tú no entiendas ni una palabrita, pero la música y todo, y jijiji, jojojo, y todos te sonríen y te hablan como si tú entendieras todo. Y tú... Así es la gente del campo, la gente, ustedes piensen, aunque la gente no entienda nada, pero te siguen hablando y te siguen mostrando y tú pues ahí vas, bueno, sí. Okay. Entonces, esta historia de la queda, volviendo a nuestra historia, bueno, maneja ya la fidelidad de Abraham, maneja ya la fe que Abraham tiene, porque Abraham es modelo de fe, pero posiblemente en la base estaba que querían corregir los sacrificios humanos. Abraham madrugó, ensilló el asno y se llevó a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y divisó el sitio a lo lejos, y Abraham le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá para adorar a Dios y después volveremos con ustedes. Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo y los dos caminaban juntos. Vean, si esta historia fuera real, que no lo es, ¿cómo sabríamos de esta historia? Porque nada más están los criados, Isaac y Abraham. Los 2 criados desaparecen de la escena. Solamente queda Abraham y el muchacho, que van caminando juntos. ¿Qué irá pensando? Sabemos lo que va pensando el muchacho, pero ¿qué irá pensando Abraham? Y todo esto lo va a hacer una reflexión bastante importante en ir caminando, sabiendo que voy a ir a sacrificar a mi hijo, sabiendo que en él él es el hijo de las promesas. Todo lo que me había prometido, toda la historia está en ese niño. Y sin embargo lo va a sacrificar. Será un silencio, una caminata de silencio, de muerte, de estar conteniéndose las lágrimas. Isaac le dijo a Abraham, su padre: Padre. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. El muchacho le dijo: tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, prácticamente ya cuando lo habían cargado a todo de la leña, él es cordero, ¿no? Abraham le contestó: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allá un altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. Dios le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ya he comprobado que respetas a Dios porque no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Es la misma historia de Jesús. Los evangelistas copiaron la misma teología de esta historia con fines. Se comenzaron a explicar qué fines tuvo la muerte de Jesús. Bueno, les voy a decir a Jueces para que vean cómo allá hay otro. Nada más escuchen, por favor. Después vamos a estudiar estas otras historias de...
Dice, hablando de Jefté, luego después unos emisarios del rey de los amonitas con este mensaje: ¿qué te he hecho yo para que vengas contra mí a hacer la guerra a mi país? El rey de los amonitas contestó a los emisarios de Jefté: Israel, cuando venía de Egipto, se apoderó de mi país desde el Arnón hasta el Yaboc y el Jordán, y así que ahora devuélvemelos por las buenas. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas con esta respuesta: así dice Jefté: los israelitas no se apoderaron del país de Moab ni el país de Amón, sino que al venir de Egipto marcharon por el desierto hasta el Mar Rojo y llegaron a Cades. Enviaron emisarios al rey de Edom pidiéndole que les dejara atravesar el país, pero el rey de Edom no hizo caso. Mandaron también emisarios al rey de Moab y tampoco quiso. Entonces los israelitas se instalaron en Cades. Luego anduvieron por allí. Les quiero leer esta historia, pero ¿de dónde está? Jefté entra en pleito con los amonitas y hace un voto a Dios. Dice: si entregas a los amonitas en mi poder, el primero que salga a recibirme a la puerta de mi casa cuando vuelva victorioso de la campaña contra los amonitas será para el Señor y lo ofreceré en holocausto. Luego marchó la guerra contra los amonitas, el Señor se los entregó, los derrotó desde el Aroer hasta la entrada de Minit. Eran en total 20 ciudades y hasta Abel Keramim. Fue una gran derrota y los amonitas quedaron sometidos a Israel. Jefté volvió a su casa de Mizpa y fue precisamente su hija quien salió a recibirlo, con panderetas y danzas. Su hija única. ¿Cuál era el hijo único? En cuanto la vio, se rasgó la túnica gritando: ¡ay, hija mía, qué desdichado soy! Tú eres mi desdicha. Ahora resulta que la hija es la desdicha. ¿Por qué? Dios no le pidió el voto, En Abraham sí le pidió el voto. Aquí Dios no le pidió nada. ¿Por qué hice una promesa al Señor y no puedo volverme atrás? Claro que puede volverse atrás. Ella le dijo: Padre, si hiciste una promesa al Señor, cumple en mí lo que prometiste, ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos. Y le pidió a su padre: dame este permiso, déjame andar 2 meses por los montes, llorando con mis amigas porque quedaré virgen. Va a llorar por su virginidad. Así que muchachas, apúrense. Su padre le dijo: vete, y la dejó marchar 2 meses y anduvo con sus amigas por los montes llorando porque iba a quedar virgen. Acabado el plazo de los 2 meses, volvió a casa y su padre cumplió con ella el voto que le había hecho a la muchacha, y la muchacha era virgen. Así empezó en Israel la costumbre de que todos los años vayan las muchachas israelitas a cantar lamentaciones durante 4 días a la hija de Jefté, el galadita. Aquí tenemos otra historia de terror, donde no hay Dios que intervenga, no hay ángel que diga no alargues la mano, y uno se pregunta ¿por qué? Porque es una mujer. ¿Qué más da? De esas hay muchas. Y era la hija única. Cuando estudiemos el libro de Jueces vamos a ver cómo toda esa ciudad está perversa, está ciega. No tienen Dios, no tienen rey, viven sin pueblo, y cada quien hace lo que les parece. Entonces, Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en los matorrales. Abraham se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en el lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio: el Señor provee. Por eso dice aún hoy: el monte donde el Señor provee. Desde el cielo el ángel del Señor volvió a gritarle a Abraham: jura por mí mismo, oráculo del Señor, por haber obrado así, por no haberte reservado a tu hijo único. Te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Todos los pueblos del mundo se bendecirán en tu nombre y en tu descendencia, porque me has obedecido. Abraham volvió a sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Abraham se quedó a vivir en Berseba. Esta historia del sacrificio, también aparece la vida del cordero, ¿verdad? Posiblemente el cordero va a ser muy simbólico en el mundo bíblico. Es la primera vez que aparece el cordero
y es con la finalidad de salvar la primera vida humana. En el otro libro, en el libro de Éxodo, va a volver a aparecer otra vez la figura del Cordero cuando celebren la última la cena de Pascua, la cena de liberación, con instrucciones bien claras y precisas de cómo comer el Cordero, cómo debe de ser el Cordero, qué hacer con la comida que sobre del Cordero y qué hacer con la sangre. Con la sangre se pondrá el dintel de la puerta para que donde pase el ángel del Señor, los que están protegidos por la sangre del Cordero, no les hará daño. En esa ocasión ya no salva a una vida humana, salva a todo un pueblo. Y bueno, cuando aparezca otro Cordero por allá en Galilea predicando que digan este es el Cordero de Dios, ya después ese mismo Cordero va a adquirir connotaciones universales. Ya no va a salvar solamente a un pueblo, ya no va a salvar solamente a una persona, va a salvar a toda la humanidad. Y bueno, cuando termine la boda del Cordero en el capítulo del Génesis, es un Cordero victorioso, un Cordero que toda la gente lo sigue por doquiera que va. Son todos los que no se contaminaron, los que blanquearon sus vestiduras con la sangre del Cordero. Entonces, la imagen del Cordero es una imagen bastante bíblica, con bastante significado teológico, ¿no? Bueno, aquí aparece la figura del Cordero y que salva la vida de Isaac, y preferible sacrificar, bueno, un animal que sacrificar a un humano, ¿no? ¿Por qué no apareció un Cordero con la hija de Jefté? Si también se fue a la montaña a llorar su virginidad. Son historias de verdad de espanto, ¿no? Entonces, también estas historias donde aparecen los sacrificios humanos, que fueron uno de los motivos por los cuales se van a conquistar a otros países. Ese es uno de los prejuicios que un pueblo tenía contra otro pueblo. Sacrifican a sus niños y se los comen. Ese era un sacrificio, esa era una arma retórica para dominar a otro pueblo. Cuando un pueblo no quería a otro pueblo, hablaban mal de las mujeres, les empezaban a decir que sus mujeres eran unas prostitutas, les empezaban a decir que los hombres eran unos afeminados, les empezaban a decir que se comían la comida cruda, les empezaban a decir de que sacrificaban a sus niños y se los comían, que tenían relaciones incestuosas, que hacían orgías, todo para desprestigiarlos. Todos estos tópicos o estos temas venían incluidos en la lista, ¿no? Cuando los romanos comenzaron a tener noción del grupo de los cristianos que se reunían en casas, también les comenzaron a decir, gente pobre y letrada, que solamente junta mujeres neuróticas, son caníbales, se comen a sus hijos, los ofrecen en un rito, los mismos prejuicios. Bueno, después, 1500 años, los mismos prejuicios cuando llegan los españoles, ¿no? Son caníbales, donde quiera ven sacrificios humanos, se comen a sus hijos, tienen todo. Hasta el día de hoy seguimos utilizando estos estigmas para enfermar a la gente y para poder quedarnos con su riqueza. Bueno, entonces ahí tenemos la historia de Isaac. Vamos al capítulo 24, la boda de Isaac. Lo destetaron. Así es la Biblia de interés. ¿Alguna pregunta en cuestión de los sacrificios humanos? Estamos posiblemente ante hechos reales que sucedían y que una corriente o un pensamiento de la Biblia quiere corregir. ¿Con qué finalidad se hacían los sacrificios humanos? Con una finalidad de conectarlo con la divinidad, ¿eh? Todo el sacrificio era una manera de agradar a la divinidad. Uno puede decir, pero ¿cómo es que vas a agradar a la divinidad? Bueno, ellos creían así y comulgaban el sacrificio, comulgaban la ofrenda, se comían la ofrenda para entrar en relación con la divinidad. Padre, pero ahora es
quién? ¿Cómo qué caso de...? Los extremistas islámicos. Ah. Pero no tendrían la misma connotación. Aquí lo hacen, matan en el nombre de Dios. Allá sacrificaban para entrar en comunión con Dios. Para entrar para entrar en relación. Pero por ejemplo, el que lo hace o el Y además implicaba un ritual, implicaba rituales que ellos pensaban que en su teología de estas personas que practicaban los ritos, era la manera de relacionarse con la divinidad. Y los extremistas, los pocos extremistas islámicos, no hacen un culto para decir lo vamos a hacer para beneficio de toda la comunidad, porque solamente son sectas, son cultos pequeñitos. En cambio, los cultos, estamos hablando de sacrificios cultuales que tenían otra finalidad. ahí sí los aprobaban, pues ellos sí estaban de acuerdo. Porque esa era su teología, ese era su pensamiento. Pero parece que hay otro tipo de teologías que quieren iluminarles. Pero si todos los pueblos hacen esto, todos los otros pueblos vecinos hacen esto, pues está bien visto. Y tenía un alto, por ejemplo, parece que los sacrificios de los aztecas, que no eran tan numerosos, parece que era un honor que alguna persona se ofreciera o lo eligiera para ser sacrificada. Y no se aceptaba a cualquier persona, ¿verdad? Bueno, en el caso de la Biblia parece que era virgen, era virgen, era virgen. Da la impresión de que solamente la virgen. O no sé, algo tiene que ver cuando estudiamos esa historia, porque también hay en la mitología griega también aparece Efiginia, otra que la sacrifica a otra persona, exactamente lo mismo, sale, hicieron una promesa, se sacrifica a la mujer, a la muchachita. Entonces, los sacrificios cultuales o rituales eran públicos, estaban abiertos a todo el mundo. En cambio, los sacrificios que se hacen con los extremistas actúan en la oscuridad, nadie sabe, y tienen otra finalidad. Y claro, lo hacen en el nombre de su Dios. No sé, yo creo que son motivos diferentes. Claro que la manipulación de Dios sigue siendo manipulación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de los sacrificios? Nada más para secundar lo que estaba diciendo la señora, sí, ahí es donde también yo entro en un poquito confusión, porque en efecto algunos, pues sí, los que hacen públicos, los que pusieron en internet, degollando. Pero ya que pasó, ya que pasó el sacrificio, es cuando lo publican para meter miedo y reclutar más gente. Entre más violento sea un evento, se hacen más poderosos los grupos estos y se hacen también más atractivos para otra gente incauta. Pero ellos solo utilizan el argumento de que en su escritura o pues en su religión les dice que hay que matar a los infieles, que Dios lo hace, es porque Dios los está mandando. Ese es un texto que lo sacan fuera del contexto. Como en la Biblia podríamos justificar también esto. Sí, eso sí lo entiendo. O sea, y nada más tengamos en cuenta que la inmensa mayoría de los musulmanes no es gente que comulga con estas ideas de estas personas. O sea, nada más para ver en contexto, ¿no? Pero lamentablemente, pues ni modo que ahora que salió era hispano el hombre que mató a los 17 personas. Pero es puertorriqueño. Ay, ¿cuál es la diferencia? No, pero es ciudadano americano. No es mexicano. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pertenecía? Pertenecía a algún culto. Da la impresión de que pertenecía a algún culto de supremacía blanca. Todavía no lo han dicho. Posiblemente tenía un arsenal de armas, eso es lo que enseñaron. Bueno, pero sería injusto que nos digan que todos los que nos llamemos Nicolás o que tengamos nombres hispanos, vamos a andar matando gente. Es lo que me daba miedo con el pelo del bote. Y no, y es para dar miedo, sí, es para dar miedo.
Sí. No, o sea, eso lo estaban diciendo que como llevaba apellido hispano, él si de por sí está en contra de los Por eso. mexicanos, entonces ahora va a estar peor todavía. Bueno, volviendo a nuestros temas, estos textos fuera de contexto pueden incitar a manipular y a deshumanizar. Si uno lee el Corán, no todo el Corán está diciendo de matar a los infieles, también tenemos que ponerlo en el contexto en que lo está diciendo. Yo creo que tenemos más historias de terror en la Biblia, ahorita les acabo de poner 2, que en el Corán. Yo me he leído también el Corán, no soy especialista en el Corán, pero si tú sabes interpretar un libro sagrado, los mismos principios los puedes aplicar al otro y decir, bueno, si lo sacas de su contexto, vas a hacer mucho daño. Es como estos textos, sácalo del contexto. Bueno, si Abraham iba a sacrificar a Isaac, o el Jeftem sacrificó a su hija, ¿por qué yo no lo voy a sacrificar? Para agradar a Dios. Bueno, sí. De hecho, según los estudios, la Biblia tiene más violencia que el Corán. Sí, es cierto. O sea, textos sacados fuera de contexto son violentos. Pero tenemos que entender por qué. Acuérdense que con el texto bíblico tenemos que hacer esta imagen del iceberg. Imagínense que este es el iceberg, la masa de hielo. Este es el texto. Nosotros esto es lo que leemos. Solamente leemos esto. Y todo esto es el contexto. Cuando tú centras tus ojos en esta partecita y dices, ay no, aquí dice, tienes que decir dónde se fundamenta todo lo que dice. ¿Y quién va a saber todo este mundo? Pues por eso nos llevamos años y años y años y más años. De venir el contexto. Claro, si quieren solamente saber el texto, no necesitan clase más que agarrarse y a leerlo y llórale. No más ir a misa. No. Para que nos lean nomás lo que ellos quieren. Entonces, esto es, lamentablemente no hay otra manera de aprender la Biblia. No hay. Entonces, bueno, vamos a la boda antes de irnos. Abraham era viejo de edad avanzada y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, aquí está el género literario del testamento. Pon tu mano bajo mi muslo. ¿De cuál muslo está hablando? ¿Cuál es el muslo? ¿Qué se imagina que es el muslo? La pierna. Lo que le está pidiendo, los juramentos se hacían con poner la mano en los testículos. Esa es poner la mano, va a ser ¿y qué es? Porque es lo más sagrado. Eso es lo que vale. Allí radica la fuerza, la virilidad. La palabra varón viene de varón, de viril viene de fuerza. Viene de fuerza. Entonces, lo que está diciendo, por lo que más quieras, este va a ser un juramento un pacto entre caballeros. A ver, pon tu mano aquí y no los aprietes tanto. No porque puedes, bueno, además ya está viejo Abraham. También hay leyes que protegen los testículos. Y dice la ley, si hay un pleito entre dos varones y la mujer ve que a su marido va perdiendo y se mete a defender al marido y mutila o agarra al otro de los testículos, córtenle la mano. Si a la mujer, si por accidente aventó y dejó estéril al otro, por defender al marido, muerte. O sea, ¿por qué? Porque los testículos es donde está la vida. Ay, eso parece la pornografía, ¿verdad? Entonces, pon la mano en los testículos y luego dice, y júrame por el Señor Dios del cielo y Dios de la tierra que cuando busques mujer a mi hijo,
no la escogerás entre los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa y allí buscarás mujer a mi hijo Isaac. ¿Qué es lo que está diciendo? La práctica que ustedes hacen, voy a ir a México, ya me voy a traer una, porque allá esas no dicen nada. Aquellas se dejan someter y en cambio las de aquí ya son muy libertinas. Pero nomás llegan y ya. Entonces viene, Sale peor que las de aquí. el criado contestó, y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó, en ningún caso lleves a mi hijo allá. El Señor Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo y que juró dar esta tierra a mi descendencia, enviará un ángel delante de ti y podrá traer la mujer para mi hijo. En caso de que la mujer no quiera venir contigo, quedas libre del juramento. Solo que a mi hijo no lo lleves allá. ¿Por qué no va a llevar el hijo allá? Porque nadie lo conoce, lo van a matar. El criado puso su mano bajo el muslo de Abraham su amo y le juró hacerlo así. Entonces el criado agarró 10 camellos de su amo, llevando toda clase de regalos de su amo, se encaminó a Harán, Naraín, ciudad de Nahor, hizo arrodillarse a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo. Inmediatamente del pozo, ¿qué les viene? Boda. El atardecer, cuando suelen salir las mujeres a buscar agua. Todas las historias de las grandes matriarcas desde este momento van a ser encontradas en torno al pozo. El pozo simboliza la vida. El pozo simboliza el casamiento. El pozo simboliza la fertilidad. El pozo simboliza toda la plenitud. Por eso cuando Jesús se acerca al pozo y se encuentra a la samaritana, Jesús está jugando el papel de novio y el pueblo de Samaria la novia. Entonces van al pozo y salió la mujer y le dijo, Señor Dios de mi amo Abraham, dame hoy una señal propicia y trata con bondad a mi amo Abraham. Yo estaré junto a la fuente cuando las muchachas de la ciudad salgan por agua. Diré a una de las muchachas, por favor, inclina tu cántaro para que beba. La que me diga, bebe tú mientras yo voy a dar de beber a tus camellos, esa es la que has destinado para tu siervo Isaac. Así sabré que tratas con bondad a mi amo. Realmente uno dice, bueno, le está pidiendo casi cómo actuar a Dios, ¿no? De que bebes tú mientras yo voy a dar de agua de comer a los camellos, eso era el trabajo de las mujeres. O sea, no está pidiendo nada extraordinario. No había acabado de hablar cuando salía Rebeca, hija de Betuel, el hijo de Milca, la mujer de Nahor, el hermano de Abraham. Ay, justamente, ¿no? Parientes de Abraham. Ay, somos parientes, mira, qué casual. Y con el cántaro al hombro. La muchacha era muy hermosa y doncella, aún no había conocido varón alguno. Claro, porque no la pueden vender bien. Bajó a la fuente, llenó el cántaro y subió. El criado corrió a su encuentro y le dijo, déjame beber un poco de agua de tu cántaro. Ella contestó, bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro al brazo y le dio de beber. Cuando terminó le dijo, voy a sacar agua también para tus camellos, para que beban todo lo que quieran. Esto acuérdense que es el trabajo de la mujer. Y enseguida vació el cántaro en el bebedero, corrió al pozo a sacar más y sacó para todos los camellos. El hombre le estaba mirando en silencio, esperando a ver si el Señor daba éxito a su viaje o no. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro de 5 gramos de peso y se lo puso a la nariz, y 2 pulseras de oro de 10 gramos y se las puso en las muñecas, y le preguntó, dime de quién eres, hija, y si en casa de tu padre encontraremos sitio para pasar la noche. Ella contestó, soy hija de Betuel, el hijo de Milca y de Nahor, y añadió, tenemos abundancia de paja y forraje y sitio para pasar la noche. El hombre se inclinó adorando al Señor y Dios. Bendito sea el Señor Dios de mi amo Abraham, que no ha olvidado su bondad y lealtad con su siervo. El Señor me ha guiado a la casa del hermano de mi amo. Esto es una historia, un cuento con un final feliz, ¿no? Tiene que comenzar así. Todos los cuentos comienzan bien. La muchacha fue corriendo a casa a contárselo todo a su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Grábense el nombre del hermano, porque Labán va a aparecer en el otro ciclo. Labán le va a hacer ver la suerte al pobre del Jacob. Cuando vio el anillo y la pulsera de su hermana y oyó lo que contaba a su hermana Rebeca de lo que había dicho el hombre, salió corriendo hacia la fuente en busca del hombre y lo encontró esperando con los camellos junto a la fuente y le dijo, ven, el Señor te bendiga.
porque traes dinerito, ven, ven, ven. Pues claro, vio que va a sacar dinero bien. Labán es un miserable, ¿eh? Bueno, vamos a continuar esta historia. Ya saben todo el ciclo de Abraham, de Isaac. Isaac llega, se casan, todo queda arreglado, el matrimonio se arregla y parece ser que van a vivir muy felices.